Jueves, 29 de mayo. El presidente de Radio Televisión Española lo ha vuelto a hacer. En plena resaca del escándalo de Eurovisión, no solo no se retracta, no solo no pide disculpas, sino que comparece en el Congreso para reafirmarse. Dice que no se arrepiente de nada, que lo ocurrido con el cartel en defensa de Palestina no fue un error, sino un acto de humanidad. Lo dijo sin pestañear, en sede parlamentaria, como si la televisión pública fuera su altavoz personal, como si los ciudadanos fuésemos idiotas. No hablamos ya de neutralidad informativa, ni de pluralidad ideológica. Hablamos de algo mucho más grave, de manipulación institucional desde un ente público pagado con el dinero de todos los españoles. Y lo más escandaloso es que lo hacen con total impunidad, con la arrogancia de quien sabe que no será cesado, porque está blindado por sus padrinos políticos. El presidente de RTVE no acudió al Congreso a dar explicaciones. Acudió a dar lecciones, a defender una gestión que ha hundido las audiencias, ha desprestigiado la marca de la televisión pública y ha convertido Eurovisión en un campo de batalla ideológica. Aseguró que el mensaje proyectado antes de la actuación de Israel, frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina, no era político, que era humanitario. Como si la equidistancia no fuera una forma más de tomar partido. Como si no supieran que esa frase, en ese contexto, en ese momento, era una declaración de guerra política y mediática. Pero la cosa va más allá del cartel. Va del modelo de televisión que están implantando. De cómo han convertido RTVE en un centro de propaganda disfrazado de entretenimiento. Y el ejemplo más claro es La familia de la tele. Un programa que desde el primer día ha sido un agujero negro de audiencia. Un desastre sin paliativos. No lleva ni un mes en antena y ya ha arrastrado a la promesa al fondo de la parrilla. No hay interés, no hay calidad, no hay respeto por el espectador. Y lo saben. Les han preguntado directamente si van a retirar ese bodrio televisivo. ¿Y qué ha respondido Mejías? Que cuando él tenga el convencimiento profesional de que el programa no funciona, lo quitará. ¿Convencimiento profesional? Las cifras están sobre la mesa. El programa no ha pasado del 7%. Ni siquiera el día de estreno. La franja horaria se desploma cada tarde. Y aún así, siguen. Porque no se trata de resultados, se trata de obediencia. El programa sirve para colocar a los suyos, para lanzar mensajes alineados con el gobierno, para premiar a productoras con vínculos directos con el PSOE, como la de Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Los mismos que están detrás de este despropósito. Una productora que ha trabajado con la fábrica de la tele y que ahora convierte RTVE en su cortijo particular. ¿Casualidad? No. Es un sistema. Un modelo de colonización mediática ejecutado con dinero público. Mientras tanto, Melody, la representante que fue víctima de ese juego político, ha sido relegada, arrinconada, humillada públicamente. Porque no se alineó con el mensaje. Porque no aplaudió la consigna. Porque decidió mantenerse al margen del relato oficial. Y RTVE, en lugar de protegerla, la utilizó como chivo expiatorio. Porque lo que estaba en juego no era su carrera musical, era el control del discurso. Hoy el presidente de RTVE no ha defendido un modelo de televisión. Ha defendido una maquinaria de adoctrinamiento. Ha negado la evidencia. Ha manipulado las cifras. Ha despreciado al Parlamento. Y, lo más grave, ha confirmado que la televisión pública ya no es de todos. Es suya. De ellos. De los que mandan. Y si algo ha dejado claro esta comparecencia es que no piensan parar. No importa que las audiencias caigan. No importa que los programas fracasen. No importa que los profesionales del medio levanten la voz. Ellos seguirán. Porque no gestionan un servicio público. Gestionan una herramienta de poder. Y están dispuestos a arrastrar consigo la credibilidad de toda una institución para sostener su relato. Lo que ha ocurrido hoy no es una anécdota. Es un síntoma de la podredumbre que se ha instalado en los despachos de RTVE. De cómo se juega con la sensibilidad de un conflicto armado para hacer campaña política. De cómo se destruye la reputación de una artista para proteger un mensaje. De cómo se premia el servilismo y se castiga la disidencia. Pero esto no ha hecho más que empezar. El hundimiento de RTVE ya no es una metáfora. Es un hecho. Y tiene responsables. La televisión pública está en caída libre.
Pero no por falta de talento, ni por ausencia de contenidos de calidad. RTV se hunde porque ha sido convertida en un instrumento político. Un medio secuestrado por una cúpula directiva que no responde ante la audiencia, sino ante un partido. Y hoy esa estrategia ha hecho agua por todos los frentes. Los datos de audiencia no mienten. Lo que sí mienten son los directivos. Cuando Mejías dice que el programa La Familia de la Tele ha levantado las tardes, miente. Cuando asegura que el Prime Time se está reforzando gracias a su gestión, miente. Cuando declara que la cuota del 7,4% es aceptable, directamente insulta a los profesionales que llevan décadas sacando adelante la parrilla con mucho menos presupuesto y más talento. RTV ha pasado de ser un referente cultural y periodístico a convertirse en una fábrica de contenido vacío y propaganda ideológica. Y la fórmula es siempre la misma. Se lanza un nuevo programa sin respaldo de la audiencia, se financia a productoras amigas del poder, se coloca a tertulianos afines, y cuando fracasa, se culpa al espectador. O a la oposición. O al mercado. Y en medio de esta ruina, ¿qué hace el presidente de RTV? Defender la mediocridad con arrogancia. Subirse al atril del Congreso para decir que no piensa retirar nada mientras él no lo considere. Como si la televisión pública fuera suya. Como si los ciudadanos no tuviésemos derecho a exigir rendición de cuentas. Pero el problema no es solo ese programa. Es la red. La estructura que permite que esto siga ocurriendo. Productoras que repiten contratos a dedo. Espacios que sirven como plataforma para blanquear discursos partidistas. Una cúpula que decide en función del cálculo electoral y no del interés público. Y lo más preocupante, una falta absoluta de autocrítica. Se equivocan, y no pasa nada. Se desploman las audiencias, y no pasa nada. Se instrumentaliza una tragedia internacional, y no pasa nada. Porque lo que ocurre en RTV ya no responde a criterios profesionales. Responde a una lógica de blindaje político. A una consigna, resistir, cueste lo que cueste. Y el precio lo pagan los ciudadanos. Lo paga Melody, que fue usada como arma política y luego arrojada al fuego mediático sin una sola palabra de respaldo institucional. Lo paga el informativo que intenta hacer periodismo en medio de un entorno asfixiado por la autocensura. Lo paga el espectador, que cada vez que enciende la televisión pública se encuentra con contenidos dirigidos no a informar ni a entretener, sino a legitimar al poder. Han roto el pacto de confianza. Y lo han hecho a conciencia. El caso de Eurovisión no fue un error. Fue una estrategia. Un globo sonda. Una forma de medir hasta donde podían llegar sin consecuencias. Y como no pasó nada, han seguido. Ahora no se trata solo de un mensaje proyectado en pantalla. Se trata de un modelo. De un método. De una línea editorial marcada desde fuera y ejecutada con dinero de todos. Y la pregunta es sencilla. ¿Hasta cuándo vamos a tolerarlo? El Congreso se escandaliza. Las redes arden. Los profesionales lo denuncian en privado. Pero RTV sigue. Porque los que mandan no temen perder su puesto. Temen perder su cobertura política. Y esa es la única razón por la que aún están ahí, porque cumplen. Cumplen con una agenda. Cumplen con un relato. Cumplen con los intereses de quienes necesitan una televisión pública a medida. Mientras tanto, los contenidos culturales desaparecen. Los programas históricos se arrinconan. El debate riguroso es sustituido por mesas llenas de colaboradores que repiten consignas. La pluralidad es una fachada. La imparcialidad, una broma de mal gusto. Y los ciudadanos, otra vez, son tratados como simples consumidores cautivos. Hoy ya no se discute si RTV está en crisis. La discusión es cuánto tiempo más puede sostenerse esta farsa sin que el sistema estalle. Porque lo que está en juego no es solo una programación. Es la credibilidad de una institución pública. Es la dignidad de una profesión. Es el derecho a una televisión libre, independiente y honesta. Y mientras los responsables siguen parapetados en su arrogancia, cada día que pasa se hace más evidente que no están gestionando un medio de comunicación. Están gestionando un aparato ideológico. Y ese aparato ya no se sostiene. Porque las cifras no cuadran. Porque la audiencia huye. Porque la sociedad ya no traga. RTV ha dejado de ser una televisión para todos. Ahora es solo para unos pocos. Ya no es televisión. Es una red. Y está podrida hasta el núcleo.
Porque cuando hablamos del hundimiento de RTV no hablamos solo de decisiones equivocadas. Hablamos de algo mucho más profundo, más estructural, más intencionado. Una red de intereses cruzados, favores pagados y nombres propios que se repiten siempre en los mismos círculos. El caso de la familia de la tele no es una anécdota. Es un síntoma. Un programa sin alma, sin audiencia, sin respeto por la inteligencia del espectador. Pero con el respaldo suficiente para seguir en pantalla. ¿Por qué? Porque detrás hay una productora que no hace televisión, hace política. Hablamos de la fábrica de la tele. Y hablamos de sus dueños, Óscar Cornejo y Adrián Madrid. No son nuevos, no son discretos, y no son neutrales. Son los arquitectos de un modelo que combina entretenimiento con control. Conexiones directas con el Partido Socialista, contratos públicos que se repiten año tras año, contenidos que siempre apuntan en la misma dirección. Y ahora están en RTV. Ahora sus productos inundan la parrilla de una televisión que se suponía debía ser plural, independiente, al servicio de todos. Ahora controlan franjas completas. Y lo hacen sin rubor, sin escrutinio y, lo más grave, sin resultados. Porque no importa que los programas fracasen. Importa quién los produce. Importa a quién sirven. Esto no es un escándalo aislado. Es un método sistémico de colonización de la televisión pública. Productoras afines, adjudicaciones opacas, contenidos de encargo. ¿Quién decide qué se emite en RTV? ¿Los directivos? ¿Los programadores? No. Decide el relato. Decide la necesidad política de colocar un mensaje, una imagen, un enemigo. Y cuando alguien rompe ese guión, cuando alguien se niega a formar parte del teatrillo, entonces es señalado, marginado, eliminado. Le ocurrió a Melody. Pero podría haber sido cualquiera. Porque lo que buscan no es talento. Es obediencia. RTV ya no apuesta por el mejor contenido. Apuesta por el contenido más útil. Útil para distraer. Útil para polarizar. Útil para proteger a los que mandan. Porque han convertido el medio en un arma. Un fusil mediático con silenciador. Uno que parece entretenimiento pero dispara consignas. Uno que aparenta pluralidad, pero solo muestra una voz. Y el problema es que lo hacen con nuestro dinero. Con millones de euros que salen de los presupuestos generales del Estado. Mientras hospitales se colapsan. Mientras los profesores pagan su propio material. Mientras las familias no llegan a fin de mes. Ellos firman contratos millonarios con sus amigos y nos dicen que es por el interés público. ¿Qué interés? ¿Qué público? ¿El de quienes se sientan en los consejos de administración y reparten los sillones? ¿El de quienes usan la pantalla para legitimar al poder mientras censuran al disidente? ¿El de quienes han convertido a RTV en un ministerio más, pero sin urnas, sin control y sin responsabilidad? Esto no es televisión pública. Esto es propaganda financiada con fondos públicos. Y lo que debería ser una herramienta de cohesión democrática se ha convertido en un laboratorio de manipulación. Un engranaje más del aparato institucional que hoy funciona al margen del ciudadano. Y contra él. Y mientras tanto, quienes deberían fiscalizar, callan. La oposición señala, pero no actúa. Los medios comerciales denuncian, pero muchos de ellos también reciben. Y los profesionales dentro de RTV, atrapados entre la vocación y el miedo, asisten al colapso sin poder cambiar el rumbo. Porque quien no obedece, se va. Porque quien no aplaude, desaparece. Y lo más grave, esto no es nuevo. Esto lleva años ocurriendo. El problema no es solo lo que ha hecho la actual cúpula. Es lo que han permitido todos los que pasaron antes y miraron para otro lado. Es el silencio institucional. Es el pacto tácito de que RTV puede ser controlada siempre que quien la controle sea de los tuyos. Da igual el partido. Da igual la ideología. RTV ha sido vendida tantas veces que hoy es irreconocible. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Programas sin alma, audiencias por los suelos, credibilidad en ruinas, y un país entero que ha dejado de creer en su televisión pública. Pero esto aún no ha terminado. Esto ya no es televisión pública. Es una tomadura de pelo nacional. Y la gente lo sabe. Porque RTV no se está cayendo por casualidad. La están dejando caer. La están empujando al abismo con decisiones políticas, con criterios sectarios,
con contrataciones opacas y con una arrogancia que ya ni siquiera se esfuerza en disimular. Y lo más grave es que les da igual. El público se va. La audiencia cambia de canal. La credibilidad se evapora. Pero los que mandan siguen sonriendo. Porque para ellos, RTV no es un medio para servir a los ciudadanos. Es un arma para controlar el relato. Una pieza estratégica en el tablero político. Una plataforma desde la que moldear opinión disfrazada de información, entretenimiento adulterado y supuesta neutralidad que solo existe sobre el papel. Pero el país ha empezado a despertar. Ya no cuela. Ya no engaña. Ya no funciona. Los datos están ahí. Lo que antes era un símbolo de prestigio, de calidad, de pluralidad, hoy es sinónimo de manipulación, de sectarismo, de decadencia. Y la pregunta ya no es por qué RTV está así. La pregunta es, ¿quién va a rendir cuentas por ello? Porque el desfalco no es solo económico. Es democrático. Han prostituido un bien común. Han destruido la confianza de millones de españoles que, durante décadas, confiaron en su televisión pública para informarse, para entretenerse, para entender el mundo. Y ahora solo encuentran un desierto de propaganda, de intereses cruzados, de miserias disfrazadas de progresismo o de gestión pública. Y mientras tanto, el ruido. Siempre el ruido. Para que nadie mire demasiado. Para que nadie exija explicaciones. Para que la ciudadanía asuma resignada que esto es lo que hay, que nada puede cambiarse. Pero no es verdad. Todo puede cambiarse. Si se señala, si se nombra, si se denuncia. Porque lo que está ocurriendo con RTV no es un fallo técnico. Es un modelo político. Un modelo que no quiere una televisión de todos, sino una televisión al servicio del poder de turno. Que no quiere periodistas, sino altavoces. Que no busca pluralidad, sino obediencia. Y cuando ese modelo fracasa, como está fracasando ahora mismo, en directo, en cada punto de Sare que se hunde, la única respuesta que ofrecen es más de lo mismo. Más control. Más cinismo. Más blindaje institucional. Porque no saben hacer otra cosa. Porque han nacido para ocupar, no para construir. Para imponer, no para convencer. Pero el espejo ya se ha roto. La audiencia ha hablado. El rechazo crece. El desprecio también. Hoy, los ciudadanos ya no preguntan quién dirige RTV. Preguntan ¿para qué? Y la respuesta es obscena, para sostener una estructura de poder que se descompone, que no escucha, que no corrige. Y que va a arrastrar todo con ella antes de admitir que se equivocó. Pero el punto de no retorno ha llegado. La televisión pública ya no puede ser la finca privada de un partido ni el cementerio de elefantes de una productora amiga. O se limpia, o se colapsa, o se devuelve a la ciudadanía, o se cierra. Porque no se puede seguir engañando al país sin coste político. Porque no se puede seguir quemando dinero público para adoctrinar en lugar de informar. Porque no se puede jugar así con la dignidad de una sociedad entera. Y el mensaje está claro, ya no cuela, ya no vale, ya no funciona. La familia de la tele será solo el símbolo. Melody, solo una víctima más. Pero lo que se está desmoronando es mucho más grande. Es la estructura misma de una televisión que ha olvidado para quién trabaja. Que ha olvidado que el dinero que la sostiene no es un favor, es una obligación. Que ha olvidado que un medio público no pertenece al gobierno, pertenece al pueblo. Y el pueblo empieza a estar harto. Harto de mentiras. Harto de manipulación. Harto de que conviertan la televisión pública en un vertedero ideológico. Esto ya no va de Eurovisión. Ya no va de una mala programación. Va de quién está detrás de las cámaras, quién da las órdenes, y por qué nadie los frena. Y si nadie desde dentro lo hace, lo hará la audiencia. Porque el rechazo ya es irreversible. Porque la gente ya no quiere más de lo mismo. Quiere limpieza. Quiere verdad. Quiere justicia mediática. Y RTV, hoy, no representa nada de eso. Lo único que representa es la decadencia de un sistema de poder que está llegando a su fin. Porque cuando una televisión pública deja de ser de todos, deja de tener sentido. Y cuando un pueblo deja de confiar en su información, lo que se rompe ya no es solo la tele. Es la democracia misma.